Capítulo 45. El PAL Chimera en acción. Buque insignia Betelgeuse, 4 flota de ataque, Gran Imperio Grabalcas. Zafarrancho de combate. Todos a sus puestos. La tripulación corrió a ocupar sus estaciones. La ansiedad era palpable, ya que estaban a punto de luchar contra un enemigo para el que nunca habían entrenado. Torretas secundarias número 2, 5, 6 y 8 listas para el combate. Torretas de Simo y B tripuladas. Ahí seguirán pronto. Contraalmirante, toda la flota está en modo de combate. Al ritmo actual, el tiempo estimado de llegada del enemigo es de unos 7 minutos. El enemigo poseía un arma que, en términos sencillos, era un acorazado aéreo más grande incluso que el propio Grade Atlastar y probablemente armado hasta los dientes. En su mundo original de Hydra, si alguien hablaba de acorazados voladores, sería tachado de autor trastornado o enviado directo al manicomio. Esta lucha no sería nada fácil para los Grabalcas. La frustración del Comodoro Mosin era evidente. Incluso para un veterano curtido como él, enfrentarse a algo así le generaba ansiedad y rabia al mismo tiempo. Mosin, no te frustres, podrías contagiar a nuestros hombres, advirtió Verdan. Lo entiendo, contraalmirante, pero no puedo evitar sentirme así ante esta situación, respondió Mosin. La pregunta principal es, ¿qué pasará ahora?, inquirió Verdan. Esta batalla es de vida o muerte para nosotros. Nos enfrentamos a un literal platillo volante del tamaño de un acorazado, impulsado por quién sabe qué. Un avión se estrelló contra él y lo ignoró como si nada. ¿Vio ese armamento antiaéreo? Literalmente aplastó a nuestros aviones como si fueran moscas. Exclamó Mosin. Ah, ya veo, espero que tengamos una lucha honorable contra este gigante volador, concluyó Verdan. Verdan y Mosin contemplaron el vasto mar. Vieron sus buques de guerra, el orgullo del imperio y el resultado de su progreso tecnológico, navegando junto al buque insignia. Aunque habían derrotado a su competidor, el Sacro Imperio Milicial, muchas veces en el pasado, esta vez las tornas habían cambiado. El enemigo ahora tenía un acorazado volador y Verdan sabía que su flota libraba una batalla suicida. Pocos minutos después, 4 flota de ataque. Está aquí. Gritó Verdan. El acorazado aéreo enemigo, que había saturado los radares más débiles de las corbetas y colocado un punto gigantesco en la pantalla del buque insignia, finalmente era visible en el cielo hacia el noroeste. Realmente, está flotando. A pesar de que ya sabían que enfrentaban una nave aérea, el hecho de que algo así existiera en este mundo conmocionó a muchos. Preparen las baterías principales. Preparen también los cañones antiaéreos. Las baterías principales entraron en acción, cargando proyectiles de fragmentación, B&B, con espoletas de tiempo para que explotaran en el momento preciso. Las torres dobles de 15 pulgadas del Betelgeuse rotaron y se elevaron lentamente para apuntar al acorazado enemigo que se aproximaba. Era ahora o nunca. Los Grabalcas solo tenían una oportunidad. A todos los marineros. Evacúen las cubiertas. Repito, evacúen las cubiertas. Contraalmirante, ¿abrimos fuego?, preguntó Mosin. A todos los barcos. Comiencen a disparar en el momento más oportuno, ordenó Verdan. Los cañones principales dispararon proyectiles gigantes de 15 pulgadas, pero como el enemigo seguía moviéndose a una velocidad de 300 km por hora, podía esquivarlos con facilidad. La mayoría de los proyectiles explotaron en el aire y otros pasaron de largo. La mayoría de los barcos de la flota también dispararon, pero no tenían tanto alcance o sus proyectiles explotaron prematuramente. Los pocos que lograron dar en el blanco causaron consternación. El poderoso escudo del PAL Chimera protegía al acorazado y los proyectiles simplemente se desintegraban al entrar en contacto con él. Nuestros proyectiles son inútiles. Un momento, ¿qué está haciendo el enemigo?, preguntó Verdan. El acorazado aéreo, que había cerrado la distancia con la flota, mostraba lo que parecían ser varios emplazamientos de cañones triples en la sección inferior de su anillo, acompañados por docenas de torretas más pequeñas alrededor de toda la nave. Ataque enemigo entrante. En el momento en que Verdan gritó, las torretas enemigas dispararon a la vez, provocando grandes columnas de agua que sacudieron a la flota. Una torreta en particular pareció fijar un crucero pesado y disparó 2 ráfagas. Ambas dieron en el blanco. La primera volea dañó al crucero, lo cual habría sido fatal si algunos proyectiles no hubieran sobrepenetrado, pero la segunda volea sentenció definitivamente a la nave. ¿Sus primeros disparos acertaron?, preguntó Mosin en estado de shock. Crucero Loins hundido con toda su tripulación. Perder un crucero pesado inmediatamente al inicio de la batalla no eran más que malas noticias para Verdan. La nave enemiga cambia de rumbo.
Efectivamente, el acorazado aéreo cambió su posición y reveló un conjunto de cañones principales reutilizados que desataron un infierno sobre los Grabbalcas. Estos obtuvieron un breve respiro cuando las baterías pausaron para recargar, pero el fuego constante de los cañones secundarios enemigos arruinó el momento. Entonces el enemigo disparó de nuevo. Destructor Orca y corbeta casi hundidos. Verdan pensó en cerrar la distancia, pero sus barcos capitales eran lentos y el enemigo berría su táctica y llovería devastación. Si se acercaban lo suficiente, los Grabbalcas tendrían una oportunidad de disparar a la parte inferior del Pal Chimera, pero el enemigo se mantenía a una altitud lo suficientemente alta como para que los proyectiles del B fueran ineficaces. Digan a los destructores que pongan rumbo hacia el enemigo. Verdan transmitió las órdenes mientras la gran armada imperial de Grabbalcas, la más avanzada y fuerte de su mundo anterior, era ahora menospreciada por un enemigo al que consideraban primitivo y débil. De vuelta en el Pal Chimera, buque enemigo de tamaño medio hundido, procediendo al siguiente objetivo. Una voz mecánica resonó en el puente mientras una pantalla holográfica mostraba la devastación de la flota enemiga. Meteos se encontraba en una especie de dilema. Su nave, heredada del Imperio Ravernal, era capaz de este nivel de destrucción. Realmente se preguntaba qué pasaría si el antiguo Imperio Hechicero, Ace, regresara, lo cual no estaba tan lejos en el futuro. Su imperio, con todo su poder, solo tenía cerca de media docena de Pal Chimeras, mientras que los Ravernal probablemente poseían cientos. Le dolía la cabeza de solo pensar en enfrentarse a tal enemigo. Comodoro. El solo pensamiento del antiguo imperio hechicero es aterrador. Niveles de eficiencia como los de esta nave en combate me asombran hasta la médula. Confesó el capitán Carmen. Después de todo, esta nave fue heredada del Imperio Ravernal. Las poderosas baterías de este navío, junto con el avanzado sistema de puntería montado en las torretas, serán letales para cualquiera, respondió Meteos. Ciertamente, el Pal Chimera era poderoso, con una amplia gama de cohetes y torretas de cañones junto a sistemas de puntería adelantados a su tiempo. Sin embargo, las torretas ventrales montadas en la parte inferior, con un calibre de 16 pulgadas, tenían ángulos de elevación pobres. Lo mismo se aplicaba a las torretas dorsales de 14 pulgadas, que tenían ángulos de depresión deficientes. Solo las torretas secundarias, con calibres de 80 mm a 152 mm, tenían mejores ángulos. Todavía hay muchas incógnitas en esta nave, Comodoro. El manifiesto de armas fue difícil de descifrar porque el idioma ravernal ya no se habla, y solo conocemos cerca del 45% de los sistemas de armas, incluyendo estas torretas y las flechas de luz guiadas llamadas misiles, que nos está costando aprender a operar. A este ritmo, podrían pasar otras 6 décadas para desbloquear totalmente el potencial de la nave, concluyó Carmen. Incluso si las desbloqueamos, tomará otro par de décadas hacer que esos conceptos sean prácticos para el uso público. Pero debería ser más fácil considerando que cada vez más ciudadanos poseen educación de nivel universitario que promueve la ciencia mágica y otras áreas, comentó Meteos. Comodoro, las atrocidades de Grabbalcas en Mu son desgarradoras cuando las leo. Si fallamos, un destino similar aguarda a nuestro pueblo. No puedo entenderlo, ¿por qué esos simios Balcas son tan incivilizados?, preguntó Carmen. Los humanos teóricamente poseen un conocimiento inferior al nuestro, los elfos, quienes hemos conservado nuestros valores culturales y espirituales por miles de años. Pero a los humanos nunca les importaron esas cosas, solo desean propagar su comportamiento malicioso a otros. Mientras que los humanos de naciones como Mu se han civilizado, parecen existir anomalías como el Pacto de Ragna. Esos simios cometieron un error garrafal y su destino es ser aniquilados por sus manos, Comodoro, sentenció Carmen. Capitán, creo que ya es hora de saltarnos a los barcos de carne de cañón del frente e ir directo por su buque insignia, decidió Meteos. Mientras devastaba al grupo más pequeño de vasijas enemigas, Meteos tomó una decisión que algunos en el estamento militar podrían considerar insensata. Decidió que era hora de atacar al buque insignia, terminando la batalla de una vez por todas. Después de todo, los miliciales poseían mayor alcance, mayor potencia de fuego y mejor blindaje. Ataquen al buque insignia enemigo, ordenó Meteos. Pero Comodoro, ¿no entraremos en el rango de sus cañones antiaéreos? No se preocupe. ¿Hay algún avión enemigo cerca?, preguntó Meteos. Solo los 35 que mantienen su distancia. Saben que nuestros cañones antiaéreos los harán trizas si se atreven a acercarse.
Desplieguen el blindaje mágico, refuercen la sección ventral de la nave, el enemigo podría atacarnos desde abajo. Prepárense para atacar al buque insignia enemigo. Instruyó Meteos. Afirmativo. El acorazado aéreo detuvo sus ataques y, en su lugar, realizó un movimiento audaz cargando directamente hacia la flota enemiga para enfrentar al buque insignia. Meteos, en este punto, solo quiere terminar con esta pelea. Crucero ligero Alberto, 4 flota de ataque. El crucero ligero Alberto estaba entre los barcos que formaban la flotilla de escolta del buque insignia Betelgeuse, y era una de las naves que constituían la primera línea de defensa. El enemigo ha cambiado de rumbo y se dirige hacia el buque insignia. Informó un oficial. El enemigo está entrando en nuestro rango. Gritó otro oficial. Cuando lleguen, denles con todo lo que tengamos. Ordenó el capitán. Las órdenes llegaron a la tripulación del Alberto. Los artilleros de las baterías principales y de los antiaéreos ocuparon sus puestos mientras el pesado acorazado aéreo se aproximaba. Con un objetivo así de gordo, les juro que no fallaré. Exclamó un artillero llamado Ford. Ford y los demás se apresuraron a apuntar sus cañones antiaéreos de 100 milímetros contra el coloso entrante. Mientras tanto, los cañones automáticos más pequeños y los de 80 milímetros disparaban una y otra vez, pero sin éxito, ya que los proyectiles rebotaban fácilmente en el blindaje mágico. Cargando. Gritó el cargador mientras él y otro hombre subían el proyectil. Ford elevó el cañón y apuntó al enemigo. ¡Fuego! Gritó el oficial de artillería. Ford disparó contra el enemigo, pero al igual que las otras armas, falló. Otros cañones antiaéreos se unieron, pero su efecto era insignificante. Se escuchaban sonidos de frustración en la cubierta mientras los proyectiles fallaban. Incluso los cañones principales de 155 milímetros del crucero dispararon, pero no les fue mejor. No dejen de disparar. Los cruceros y destructores disparaban uno tras otro, cada uno con la esperanza de asestar un golpe, pero cada vez parecía más imposible. La mayoría de los proyectiles explotaban en el aire o apenas rozaban el blindaje impenetrable del acorazado aéreo. El PAL Chimera tomó represalias usando sus cañones automáticos atratantes, básicamente AK-630. Barrieron las cubiertas de los barcos de Graf Alcas y las baterías del PAL Chimera comenzaron a masacrar la flotilla alrededor del crucero de batalla. La mayor parte de la 4 flota de ataque estaba en ruinas. Crucero de batalla Betelgeuse. Nuestros cañones antiaéreos y las baterías principales de los cruceros y destructores tienen poco o ningún efecto. La mitad de los destructores de nuestra flota han sido destruidos. La mayoría de nuestros cruceros ligeros están hundidos. Verdan se preparó para lo peor. El anillo de la nave enemiga está girando. Ataque enemigo entrante. En segundos, el enemigo disparó una salva. La mayoría de los proyectiles fallaron, pero muchos otros impactaron en el Betelgeuse. El sonido de las explosiones era ensordecedor, pero la mayoría de los proyectiles que hicieron contacto golpearon las secciones más blindadas del buque, diseñadas para resistir incluso cañones de 16 pulgadas. En algunos lugares, un par de proyectiles lograron sobrepenetrar. Cañones automáticos del No. 2 al No. 11 destruidos. Cañones de alto ángulo No. 3, No. 4, No. 7 y No. 9 destruidos. Los ataques enemigos destrozaron las partes no blindadas, pero las zonas vitales como las salas de máquinas y calderas estaban protegidas. El barco seguía funcional. Bastardos. Ni siquiera podemos predecir qué traman. Maldijo Verdan. Verdan. Sobrevivimos a este ataque, debemos contraatacar o estamos condenados. Gritó Mosin. Mi crucero de batalla nunca se rendirá. Exclamó Verdan con una determinación creciente. De vuelta en el PAL Chimera. 6 proyectiles han hecho contacto con el crucero de batalla enemigo. Confirmando extensión del daño. Estamos obteniendo visual del barco enemigo. El humo que envolvía al crucero de batalla se disipó, revelando que la nave enemiga seguía a flote. Vaya. Sonidos de asombro resonaron en el acorazado aéreo, haciendo parecer que la tripulación, usualmente monótona, realmente tenía emociones. ¿Qué tan denso puede ser su blindaje? Fueron 6 proyectiles enteros. ¿No se supone que un crucero de batalla tiene un blindaje más débil? Bueno, Comodoro Meteos, creo que es mejor que usemos proyectiles con cargas explosivas más grandes como el tipo Q, o cohetes incendiarios no guiados para sembrar el caos en el barco enemigo, sugirió un oficial. Hubo un silencio momentáneo antes de que Meteos hablara. Usen el Gabriel. El puente se llenó de susurros. Comodoro, ¿está seguro? Lo diré de nuevo. Usen el Gabriel para aniquilar al crucero de batalla enemigo.
Sí, señor. Resulta que el Sacro Imperio Milicial, mientras estudiaba los manifiestos de armas de los PAL Chimera, se topó a menudo con el misil de crucero guiado Gabriel, referido frecuentemente como la bomba voladora. El Gabriel puede usarse para multitud de objetivos, incluyendo funciones antibuque o ataque a fortificaciones. Requiere una calibración anual y un reabastecimiento mensual de gemas mágicas rojas. Su aspecto es similar al Raduga KS, un Comet. Solo se sabe de la existencia de 50 de estos misiles, por lo que el ME era muy cuidadoso sobre dónde utilizarlos. Este puede considerarse, generalmente, el primer misil de crucero, incluso antes que el B, un alemán, aunque sus aplicaciones técnicas varían considerablemente. De esos 50, solo 23 están operativos, mientras que el resto permanece en almacenamiento. La compuerta de la bahía ventral del PAL Chimera se abrió, revelando el misil a pocos metros del Betelgeuse. Mientras tanto, en el crucero pesado Lusatia, cesen el fuego. Cesen el fuego. Si disparáramos ahora, el platillo enemigo caería directamente sobre el Betelgeuse. El acorazado aéreo enemigo flotaba justo al lado del Betelgeuse. ¿Qué carajos hacemos entonces? Pesados sonidos de baja frecuencia emanaban del PAL Chimera de manera amenazante. Si disparaban, la mayoría de sus tiros acertarían, pero si destruían al PAL Chimera, este caería directamente sobre el Betelgeuse, matando a toda la tripulación a bordo del crucero de batalla. A todos los barcos, reanuden sus ataques contra la nave enemiga de inmediato. Ordenó Verdan a través de la radio. Las órdenes resonaron. No tenían opción. Sabían que el Betelgeuse se hundiría de todos modos, ya fuera en la victoria o en la derrota, pero dejar que esa cosa viviera representaba una amenaza masiva para el pacto de Ragna y podría obstaculizar las ofensivas de las fuerzas del eje. De repente, el enemigo lanzó lo que parecía ser una especie de cohete contra el Betelgeuse. Krabom. Aquel cohete impactó de lleno en el Betelgeuse. Estalló con un brillo intenso y provocó una pequeña onda de choque alrededor del crucero de batalla, generando una bola de fuego gigante que explotó con un sonido ensordecedor. Algunos destructores y corbetas fueron atrapados por las ondas de choque y la explosión subsiguiente, hundiéndose también. Con la destrucción del Betelgeuse y su flotilla de escolta, la 4 flota de ataque había desaparecido. De vuelta en el PAL Chimera, todo movimiento mecánico en la nave enemiga ha cesado. La flota enemiga ha sido eliminada. Nuestro ataque sorpresa con el cohete Gabriel fue decisivo. Debería ser eficiente y no debería quedar nada a estas alturas, declaró Meteos. El humo se disipó, revelando un Betelgeuse medio hundido. ¿Qué? No puede ser. Exclamaciones de asombro se escucharon en el puente. El Betelgeuse resistió el ataque de un misil Gabriel. Ciertamente el misil hizo su trabajo. El barco estaba destruido y la mayoría de la tripulación probablemente muerta, pero aún así, la nave debería haber sido aniquilada sin dejar rastro. Parece que tendremos que tener eso en cuenta en el futuro. Nuestro trabajo está hecho. Dejaremos que el otro PAL Chimera tome el relevo. Regresemos a la base, ordenó Meteos. Afirmativo, Comodoro. El PAL Chimera comenzó su viaje de regreso a casa. Mientras tanto, de vuelta con la flota de César. Informe de batalla de la 4 flota de ataque. El acorazado aéreo enemigo hizo contacto con la 4 flota aproximadamente a las 5:32 de la mañana. A las 6:07, todas las comunicaciones cesaron y hemos asumido que nuestra flota fue aniquilada. El informe de un destructor que logró huir sugiere que el acorazado PAL Chimera ha abandonado la zona y que otro viene en camino para ocupar su lugar, informó un oficial. El capitán Luxtal reflexionó. Así que, destruyeron una flota entera con una sola nave, eso es muy preocupante. Señor, creo que es hora de dejar de subestimar a este enemigo, que no es del todo débil. Aunque nosotros tenemos superioridad numérica y un sector tecnológico en rápido crecimiento que podrá encontrar la forma de derribar ese acorazado aéreo, sugirió un oficial. Estoy de acuerdo. Pero, caballeros, hoy nos enfrentaremos a toda la flota de la Unión Mundial, el gran almirante César está temporalmente ausente por el momento, pero nos guiará a la gloria cuando llegue el momento en esta batalla. No tenemos nada que temer, ningún enemigo es verdaderamente invencible, dijo Luxtal. Es muy cierto, capitán. El único grupo que realmente puede oponerse a nuestra dominación mundial es esa Liga de Naciones o los Terranos, debería decir, añadió otro oficial. Bueno, tengo que admitir que pueden ser una molestia, pero no algo grave. Tendrán submarinos, como sabemos, pero en números pequeños. Nosotros tenemos cientos. Sumen eso a nuestros aliados del Pacto de Ragna, serán miles.
Pero esos terranos nos dieron un nombre nuevo y reluciente, el Eje. Suena interesante, es lo único que han hecho bien. Su filosofía naval parece diseñada por un niño pequeño con retraso. No durarán mucho, especialmente en una guerra de desgaste. Quiero decir, incluso nos lanzamos sobre la supuesta superpotencia industrial de los Estados Unidos, haciendo pedazos su pequeña base naval en Pearl Harbor el año pasado. El mundo es nuestro, replicó Luxtal. Su visión parece acertada. Pero si se les da tiempo suficiente, desarrollarán mejores armas. Tienen departamentos de investigación y desarrollo decentes y podrían desafiarnos, pero eso será en el futuro, matizó Luxtal. Podríamos llegar a enfrentarnos de tú a tú con ellos más adelante. Cuando eso ocurra, ganaremos, sentenció Luxtal. El capitán Luxtal esperaba a bordo del poderoso acorazado Grade Atlastar, que se encontraba actualmente a menos de 1000 kilómetros del acorazado aéreo enemigo. Para cuando el enemigo llegara, la mayor parte de la Unión Mundial estaría en el fondo del mar. Acorazado Bartolomeu, Fuerza de Tarea Naval de Sonal, 6 de febrero de 1942. Se han avistado más de 100 barcos de guerra enemigos dirigiéndose hacia nosotros. Los 300 caballeros dragón de la segunda civilización se unen al próximo ataque. La flota está movilizando sus estaciones de combate. Los Grabalcas, que le costaron a la Unión Mundial tantos aviones y dragones, finalmente habían llegado con sus barcos. Una batalla decisiva, ¿eh? No cabía duda de que el enemigo era poderoso. El vicealmirante Joaquín se sentía tenso mientras la flota enemiga se divisaba a lo lejos. Todos a sus puestos de combate. El enemigo está superado en número y en potencia de fuego, los enviaremos a las profundidades del mar. Proclamó Joaquín a través del sistema de megafonía del barco. La Unión Mundial se dio cuenta de que estaban en los momentos finales de la gran contienda y que su lucha decidiría el destino de la batalla. Minutos después, escuadrón de caballeros dragón de la Unión Mundial. Habían pasado apenas unos minutos desde que comenzó el choque entre las fuerzas de dragones de la Unión y los cazas Antares de Grabalcas. Las cosas no iban nada bien para la Unión Mundial. Mierda, son rápidos. ¡No! Están regresando. No rompan la formación. No dejen que los cerquen solos. Los aviones de Grabalcas emboscaron una vez más a los Wyverns. Las fuerzas de dragones de la Unión Mundial se dividieron y estaban siendo eliminadas despiadadamente. ¡Bastardos!, gritó el comandante Alban. De repente, Alban sintió algo atravesar su espalda y la sangre brotó a borbotones. Comenzó a perder y recuperar el conocimiento intermitentemente. A su Wyvern le faltaba un ala y se estrelló contra el mar. Alban se ahogó tras el impacto. Con la muerte de Alban, el Escuadrón Unido de Dragones perdió virtualmente toda organización y fue aniquilado por los Grabalcas. Buque insignia Bartolomeu, Fuerza de Tarea Naval de Sonal. Señor, los escuadrones de dragones han sido aniquilados. Maldita sea. Otra vez no. Masculló Joaquín. El poder aéreo de las fuerzas sonalitas se había reducido, y la mitad de sus portaaviones estaban gravemente dañados. La racha constante de ataques aéreos de Grabalcas había agotado los recursos de Sonal. El mundo no podía hacer más que observar cómo sus barcos eran hundidos uno por uno. A estas alturas, la mayoría de los acorazados de hierro, Ironclads, habían sido destruidos. No eran más que un lastre para la Unión Mundial. La flota enemiga estará pronto a la vista. La humillación de Cartalpas cruzó la mente de Joaquín. Esto no podía repetirse. Debían ganar o arriesgarse al colapso de su patria. Maldito sea el gran imperio Grabalcas. Dijo Joaquín con amargura. ¿Es este nuestro fin?, murmuró Renoir para sí mismo. La moral disminuía constantemente entre los marineros de los buques sonalitas. Muchos, incluido el propio Joaquín, comenzaron a perder la esperanza ante el pésimo desarrollo de la batalla. Mientras tanto, en el Grade Atlastar. Señor. Alcanzaremos al enemigo en cuestión de pocas horas. ordenen a los acorazados y cruceros de batalla de la flota principal cargar proyectiles perforantes, armor piercing, ordenen a los destructores formar una pantalla de vanguardia por si el enemigo intenta algo raro, y ordenen a los gallianos desplazarse a nuestro flanco izquierdo, instruyó César. Sí, señor. La flota de más de 40 barcos liderada actualmente por César era un destacamento de la flota principal, que contaba con más de 100 naves. Este destacamento sería el encargado de enfrentar al acorazado aéreo que se aproximaba. El PAL Chimera estaría pronto en su mira, pero lo que los Grabalcas no sabían es que este segundo acorazado aéreo estaba liderado por un tal comandante Esther, quien era joven pero muy temerario e irracional en comparación con el calmado y compuesto Meteos.
Si los Graavalcas perdían esta batalla, sus años de arduo trabajo por la dominación mundial se desmoronarían. El gran almirante de la Armada Imperial, César, contempló el mar. Él era una de las mayores leyendas navales en la historia de Graavalcas, comparado con figuras legendarias del pasado en Hydra como el almirante Axelrod, la almirante Brunhilde, el vicealmirante Tarasov o el almirante Stolopin. César era cauteloso. Había oído historias del Pal Chimera resistiendo casualmente proyectiles de 128 milímetros y poseyendo velocidad suficiente para esquivar una salva completa. Si se usaba correctamente, pondría en peligro a su buque insignia. César no tenía miedo, estaba tranquilo, formulando ya un plan de acción contra el coloso aéreo. Señor. El radar ha detectado al acorazado aéreo. Nuestra flota principal ha avistado a la flota enemiga. Ordenen a la flota principal y a los gallianos atacar a la flota enemiga con todo lo que tengan. Activen las emboscadas de nuestros submarinos en cuanto comience la batalla. Despachen bombarderos de picado y torpederos para atacar los barcos enemigos, ordenó César, transmitiendo órdenes. La magia nunca superará a la ciencia, murmuró César para sí mismo. El buque de guerra más grande del mundo, el Grade Atlastar, navegaba a través de las tranquilas olas de la mañana al encuentro de un enemigo temido. Luxtal y César prepararon sus almas para el combate. El enfrentamiento final ha comenzado. Fin del capítulo 45. El link a la historia del autor estará en la descripción.